Muy bien. Vale, entendido. Vale, pues nada, oye, gracias a vosotros, sobre todo por darme la posibilidad de estar aquí. Ya sabéis que somos de casa, vamos, que cualquier cosa que necesitéis. De hecho, físicamente estoy en mi casa ahora, porque mi hijo está confinado y me he tenido que venir aquí. Pero bueno, como comentaba Antonio, bueno, me presento, soy Vicent Clemente, soy el responsable de operaciones del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Nuestra relación con la Escuela Politécnica Nacional ya tiene un cierto histórico, ¿vale? Antonio y otros compañeros han estado visitándonos, han estado trabajando con nosotros, con lo cual sí que tenemos esa relación de confianza. Y bueno, ha sido todo un poco pensado y hecho, ¿eh? De hecho, estaba en vacaciones, me escribió un WhatsApp Antonio, oye, ¿puedes hacer una...? Sí, sí, sin problema. Todo ha sido un poco rápido, pero yo creo que eso está bien, ¿no? Y entonces, con la confianza que tenemos, os digo, he preparado pues un poco un speech de media hora, 40 minutos, yo os lo cuento y vosotros, pues si queréis preguntar, me preguntáis, si queréis preguntar al final, si me queréis interrumpir, con total confianza, ¿vale? O me dice, oye, Vicente, que esto es un rollo, cambia de tema, pues lo hacemos, eso sin ningún problema, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos. Y bueno, el título de la charla o el taller, ¿no? Para tener un poco el hilo argumental, lo he titulado ¿Cómo innovar y no morir en el intento? ¿Vale? Viendo un poco la temática de la maestría que estáis cursando, pues bueno, vamos a hablar de ecosistemas de innovación. ¿Vale? Un ecosistema de innovación pues es un espacio, un entorno donde intervienen diferentes actores, eh, científicos, emprendedores, empresas, administración pública, etcétera, ¿vale? Que interactúan entre sí y que pretenden llevar a cabo pues, proyectos de innovación para mejorar un poco pues, el desarrollo económico, regional, etc, etc, ¿vale? Eso son a grandes rasgos, ¿vale? ¿Qué pasa? Los parques científicos en sí son ecosistemas de innovación, son pequeñitos ecosistemas donde pues, intervienen todos estos actores. Entonces, vamos a hablar de ecosistemas de innovación, vamos a hablar de parques científicos como una modalidad del ecosistema de innovación y el key de la cuestión, un poco lo que quiero resaltar es la parte de no morir en el intento, ¿vale? Porque más allá del discurso político, institucional, me gustaría transmitiros una visión de realidad, de lo que es en realidad y sobre todo hacer enfoque en que el proyecto que definamos, ¿vale? Tiene que ser viable, tiene que ser sostenible. Sostenible en el sentido económico. Es decir, porque si no planteamos una iniciativa de este tipo desde un punto de vista sostenible, está condenada al fracaso. ¿Vale? Entonces, voy a hacer mucho hincapié en esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Y también, cuando hable del parque, pensad que para mí el parque es como si fuera mi empresa, ¿vale? Más allá del discurso macro, conceptual, pues al final, para mí, mi trabajo es el parque, con lo cual el parque tiene que ir bien para que yo pueda tener trabajo y para que entonces siempre vamos a dar ese enfoque muy pragmático, no muy real, ¿vale? Entonces, la estructura de la charla, ¿vale? La he hecho en 4 partes, ¿vale? Empezaremos primero con una serie de ideas, una serie de reflexiones previas. Vamos a ir de arriba hacia abajo, vamos a ir de conceptos más teóricos, más filosóficos, ¿vale? Y luego vamos a ir permeando hasta llegar al barro, a la realidad, al día a día, ¿no? Al campo de batalla, ¿no? Entonces, empezamos con unas reflexiones previas, con unas ideas generales, para suscitar también un poco el debate. Luego vamos a ver el caso de España, cómo surgen los parques científicos. Luego vamos a hablar de lo que sería el funcionamiento del parque a nivel de modelo de negocio y las claves o las ideas que tenéis que tener en cuenta para que el proyecto sea sostenible. Y luego ya por último hablaré de mi parque, hablaré del parque científico de la Universidad de Valencia. Entonces, la primera reflexión que os quiero transmitir es, todos queremos ser Silicon Valley. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que los parques científicos, vamos, llevan 70 años funcionando, no hemos inventado la rueda. Los primeros parques surgen en los años 50 en la Universidad de Stanford y bueno, pues es una iniciativa que digamos que ha funcionado bastante bien algunas regiones. Y es por ello que es como un axioma no escrito, pero todos los políticos, todos los rectores, los agentes de decisión dicen, ostras, yo quiero ser como ellos, me lo llevo, me lo pido, lo quiero replicar, ¿vale? Entonces,
todo el mundo pretende, aspira a tener una economía basada en el conocimiento, que genere puestos de empleo, que tenga empresas súper punteras, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa es un poco una cosa que no está escrita, pero que todo el mundo piensa, todo el mundo habla, todo el mundo quiere. Pero ¿cuál es la cruda realidad? Pues la cruda realidad es que Papá Noel no existe. O sea, esto no es posible. Es decir, no podemos replicar un modelo, no podemos copiar un modelo. Tenemos que hacer nuestro propio modelo. ¿Por qué? Porque intervienen una serie de factores que parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues el entorno social y económico, el entorno cultural, etcétera. Entonces, Ecuador no va a tener nunca un Silicon Valley, pero tampoco lo va a tener España, ni lo va a tener Francia. Cada uno tiene que jugar, esto es como una partida de póker en la que nos han tocado unas cartas y tenemos que jugar con ellas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tenemos que ver otros modelos, tenemos que ver otras experiencias, pero desde la percepción de que no vamos a poder copiar en un sentido literal lo que han hecho otros. Tenemos que definir nuestro propio modelo. Por eso, Antonio, está muy bien ese comentario que has hecho al principio de que hace falta un momento de autorreflexión, de autodiagnóstico, para ver dónde estamos y sobre todo a dónde queremos llegar. Nosotros, por ejemplo, os cuento una anécdota, cuando empezamos con el parque nuestro en 2006, lo primero que hicieron fue enviarnos por todo el mundo a conocer otras experiencias. Yo estuve, por ejemplo, destinado en Manchester, en el Reino Unido, y estuve trabajando en el Parque Científico de Manchester. Y claro, estuvimos allí y todo lo que veía, todo era fantástico, todo era maravilloso. Y luego cuando volvimos a España, pues vale, la cruda realidad pues, fue como un muro en el que nos chocábamos y nos dábamos cabezazos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el presupuesto económico de la Universidad de Manchester es a lo mejor 10 veces superior al presupuesto de la Universidad de Valencia. El tejido económico empresarial del Reino Unido no tiene nada que ver con el nuestro. Incluso culturalmente somos distintos. A nivel de capacidad emprendedora, pues es distinto. Entonces, claro, ahí parece una tontería, pero es importante darse cuenta de esto. Es decir, al final, lo que voy a contaros aquí no voy a sentar cátedra. Voy a deciros nuestra experiencia, con las cosas que hemos hecho bien y con las cosas que hemos hecho mal. Sobre todo las que hemos hecho mal, que por lo menos cuando vosotros tengáis que definir vuestro propio modelo, que seáis conscientes de por dónde lo tenéis que ir, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, bueno, pues decimos que claro, tenemos claro que queremos tener un ecosistema de innovación, ¿vale? No sabemos cómo vamos a llegar, pero queremos hacerlo, ¿no? Entonces, esa búsqueda del santo grial, ¿eso cómo lo podemos articular? Pues bueno, a nivel global, ¿no? Pues ha habido como varias estrategias. Tenemos primero lo que sería el modelo espontáneo, que es lo que os he comentado de Silicon Valley, y pues los casos típicos, ¿no? Pues esas zonas que tienen unas empresas súper punteras con universidades súper potentes y de una forma más o menos espontánea, pues se forma un clúster que genera pues esa innovación, esa interacción entre los actores, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos en el otro extremo un modelo dirigista, que sería, por ejemplo, lo que pasó en España, en el cual pues los gobiernos pues establecen una serie de políticas públicas, una serie de ayudas para un poco empujar a las universidades o a toda la sociedad pues, a ir hasta ese punto. Luego tenemos un modelo mixto, que es el modelo network, que es un poco, pues también, este es el caso típico de Alemania, en el que, bueno, pues sí que es cierto que habría pues algunos centros de investigación muy punteros, que hacen pequeñas colaboraciones con el entorno y poco a poco pues clusterizan y hacen una cosa pues un poco mayor. ¿Vale? Pero vamos a ver, lo que quiero transmitir es que no hay una fórmula mágica. Aquí hay diferentes políticas públicas, diferentes iniciativas. En algunos sitios han salido bien, en otras no han salido tan bien y un poco pues hay que ser consciente de esas actividades. Otra reflexión que os quiero hacer es relación al tamaño, ¿vale? El tamaño se importa algunas veces, ¿vale? Es un poco el chiste, ¿no? Pero que siempre hago. Me vais a ir a hablar de parques científicos y parques tecnológicos de forma indistinta, ¿vale? ¿Es lo mismo? No. ¿Es parecido? Sí, ¿vale? Lo que pasa es que es importante también definir una serie de matices para entender un poco la diferencia. Si queréis, os paso aquí, os pongo la definición de parque científico y tecnológico, ¿vale? Que hace la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, ¿vale? Bueno, yo he dado por hecho que sabíais todo lo que era un parque científico, pero si no lo sabéis o no lo ha comentado antes Antonio, bueno, lo vamos viendo ahora. Un parque científico y tecnológico es un proyecto generalmente asociado a un espacio físico que mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación y otras instituciones de educación superior.
Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido, pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio parque. Pues un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del parque. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Vale? Pues, o cómo lo decimos en otras palabras, o cómo veo yo que es un parque, porque es una realmente, parques científicos hay un montón de modelos. Esto es una definición general que intenta un poco, un cajón desastre que intenta recopilar todas las experiencias. Pero dicho de otra manera, para que lo entendáis, al final un parque científico o tecnológico pues es como un conglomerado, ¿vale? De empresas, ¿vale? ¿Qué sentido tiene para la universidad? Pues la universidad lo que tiene es como es una forma de capitalizar los recursos que tiene, tanto los recursos tangibles como intangibles. Cuando hablamos de recursos tangibles, hablamos de infraestructuras, equipamiento. Cuando hablamos de intangible, pues hablamos de la empleabilidad de sus egresados, los resultados de investigación, la imagen, la marca, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tú lo que haces es crear un entorno para que vengan empresas innovadoras que acaben colaborando con la universidad. ¿Vale? Que acaben colaborando, que acaben subcontratando investigación, contratando egresados, subcontratando equipamiento científico, etcétera, etcétera. Parque científico, parque tecnológico, ¿vale? Lo que os he dicho antes es un poco la visión general, ¿vale? Se suele hablar generalmente de parque científico, parque tecnológico de forma indistinta y bueno, a veces es difícil establecer una línea que separa un concepto de otro, ¿vale? Aquí os pongo las características de los extremos y luego cada caso en particular pues se analiza de forma distinta. El parque científico suele ser de dimensión un poco más pequeña que el tecnológico y suele estar más vinculado a la universidad, más vinculado o incluso promovido por universidades, ¿vale? El parque científico está más orientado a actividades de investigación, de desarrollo, y el parque tecnológico pues, suele también tener una parte de producción. Y bueno, para que lo entendamos, pues dicho de otra manera, pues a lo mejor en un parque científico se fabricarían kilos y en el parque tecnológico se fabricarían toneladas. Tú puedes tener una determinada empresa de desarrollo de fármacos y haría lo que es el desarrollo en el parque científico y lo que es la producción ya podría hacerlo en un parque tecnológico, en un parque industrial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que pasa es que como la línea es un poco difusa, pues hablamos de parques científicos y tecnológicos, pero digamos que la parte más vinculada a la universidad estaría más en el extremo del científico y la parte menos vinculada a la universidad estaría en la parte más del parque tecnológico. Y ahora... Vale, bueno, recapitulando. Partimos de la idea de que todos queremos tener un ecosistema de innovación y emprendimiento. Partimos de que hay diferentes formas de llegar ahí. Puede ser una forma espontánea, puede ser una forma más dirigida. Y luego, pues tú tienes diferentes resultados. Puedes optar por una mayor o una menor implicación de la universidad. ¿Vale? Entonces, el caso de España, ¿no? ¿Qué se ha hecho en España? España, como os he comentado antes, fue un modelo dirigista. ¿Vale? Entonces, básicamente, hay como 3 fases. ¿Vale? Os cuento también lo de España para que también tengáis una idea a nivel nacional cómo se desarrolló en mi país. En España, en los años 80, venimos de una crisis económica brutal, muy grande, y bueno, pues los gobiernos regionales, autonómicos, ¿vale? Pues promueven pues la creación de espacios, ¿vale? Principalmente pues para captar empresas, para captar multinacionales, ¿vale? Para captar multinacionales que vengan, que se instalen, unas condiciones económicas muy favorables y es pues una gestión del suelo, pura y dura. No hay implicación de las universidades. En definitiva, lo que se pretende es pues generar como polígonos industriales, ¿vale? Al uso para captar empresas de fuera que vengan. Y una vez aquí, pues bueno, pues que nos vayamos, las empresas más pequeñas se vayan pegando, se vayan vinculando y puedan colaborar, etcétera, ¿vale? Después de esta fase, viene una fase de desarrollo en los años 90, en los que las universidades empiezan a vincularse un poco en estos entornos, a vincularse, pues a establecer centros de investigación, empiezan a colaborar con las empresas instaladas en estos entornos,
etcétera, ¿vale? Pero digamos que la fase más importante se produce a partir del 99. Hay un hito, que es el 1997, que es cuando se crea el primer parque científico universitario español, que es el Parque Científico de Barcelona. Y esto supuso un cambio de tendencia, ¿no? Porque es la primera vez que una universidad, la Universidad de Barcelona, digamos que monta un parque. O sea, no colabora, monta en su propio campus, construye unos edificios para que vengan empresas, para que se instalen, para que colaboren con la universidad, etcétera. Entonces, eso supone un cambio de tendencia. A partir de estos años, del año 2000, lo que es el gobierno de España, con fondos europeos, lanza unas líneas de apoyo a la generación de estos entornos. Era lo que se conoció como los parquetazos, comúnmente, ¿no? Ayuda de parques. Entonces, eran fondos europeos en subvenciones o en préstamos para que las universidades construyeran edificios destinados a albergar empresas intensivas en investigación, en desarrollo y para ayudarlas, ¿vale? Entonces eso fue un boom y claro, pues lo de siempre, ¿no? Pues todas las universidades postularon y crearon pues sus entornos. Entonces, para que veáis un poco la evolución, ¿veis un poco la curva? Actualmente tenemos estos datos están sacados de APTE, que APTE es la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos. Actualmente en activo habrá unos 62 parques, ¿vale? Este indicador engloba los parques tecnológicos y los parques científicos. Cuando hago esta diferencia, básicamente es para que entendáis que hay unos parques que son promovidos por universidades y otros parques que son pues, promovidos por ayuntamientos, por gobiernos regionales, etc. Más o menos de estos 62, un 40% son universitarios y el 60% son promovidos por otros agentes. Veis también como hay una curva, veis como la curva a partir del 2000 empieza a subir exponencialmente, se estabiliza y luego empieza a bajar, ¿vale? Luego veremos un poco por qué baja, ¿no? La forma jurídica, pues bueno, lo que os he comentado antes, pues bueno, cada parque es distinto, cada parque puede gestionarse y puede estar promovido de una forma por unos agentes distintos. Aquí podéis ver que hay una parte que son empresas privadas las que lo gestionan y luego hay una parte sin ánimo de lucro o parte pública, como pueden ser las fundaciones, como pueden ser las universidades. En nuestro caso, como veréis a continuación, el Parque Científico de la Universidad de Valencia no está gestionado por la universidad, está gestionado por la Fundació Parc Científic, que es una fundación vinculada a la universidad, pero en la que forman parte también otros patronos, como el Santander o la Cámara de Comercio, que también intervienen. Pero un poco la que marca la pauta es la propia universidad. ¿Veis cómo hay una curva y luego empieza a bajar? ¿Y esto por qué es? Pues bueno, en España hay una frase, no sé si en Ecuador tenéis algo parecido, que es: no es oro todo lo que reluce. ¿Qué significa esto? Pues significa que que ni en España somos todos millonarios, ni después de esto ha habido un montón de empresas, no tenemos desempleo, no. O sea, ha habido parques que han ido bien y parques que no han ido tan bien. De hecho, aquí tenéis algunas fotos de recortes de prensa de algunos parques que han cerrado porque han sido deficitarios, porque no han podido afrontar los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo entrelazo otra vez con la reflexión que os he hecho al principio, que más allá de todo lo que os diga de la filosofía, de la misión, de la visión del parque, de la utilidad, es la sostenibilidad. Cualquier cosa que os planteéis tiene que ser sostenible. Si no es sostenible, no tiene sentido, porque a la larga va a caer. Y de hecho, pues aquí en España también ha pasado. ¿Sobran parques científicos en España? Pues probablemente sí. También en España, pues como también en otros países de nuestra órbita iberoamericana, pues a veces hacemos la casa por el tejado. Entonces, claro, los problemas que teníamos era que en la década de los 2000 había mucha cantidad de presupuesto, mucho dinero, pero en 2008 vino la crisis de Lehman Brothers y todo se fue al garete. Entonces, también un poco lo mismo. Entonces, aquellas universidades, aquellas iniciativas que no estaban bien planificadas, pues no pudieron soportar la crisis y fueron poco a poco pues decayendo. Entonces, el rol de la universidad. Bueno, como os he dicho antes, dentro de los parques científicos, pues la universidad puede estar más involucrada o menos involucrada. Nosotros vamos a centrarnos, sobre todo en todo lo que os diga hoy, en parques científicos promovidos por universidades, ¿vale? Porque es nuestro entorno, es el ambiente en el que nos movemos y porque pensamos que pueden aportar un valor
añadido y pueden aportar bastante al desarrollo pues, social y económico. Entonces, bueno, a nivel filosófico, como os he dicho antes, pues los parques científicos, los ecosistemas de innovación contribuyen al desarrollo regional, ayudan a la generación de empleo, bla, 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 etcétera. Pero bueno, ahora ponemos un poco en el lado de la universidad. La universidad, ¿qué gana con todo esto? La universidad, ¿por qué se mete en este fregado de montar un parque empresarial? ¿Qué tiene, no? Pues bueno, para entender esto, pues hay que hablar de la tercera misión de la universidad, ¿vale? En España, y creo que en muchos otros países, pues hablamos de que las universidades, y sobre todo las públicas, tienen como 3 misiones, ¿vale? Que también han sido, históricamente, pues han ido apareciendo una detrás de otra. La primera misión de la universidad, bueno, la universidad tiene una responsabilidad social, ¿vale? Tiene que contribuir al desarrollo económico y social. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, en un principio se hacía a través de la docencia. Es decir, las universidades tienen una misión formativa, tienen que difundir el conocimiento que llegue a los ciudadanos para aumentar un poco pues, la formación y el conocimiento, etc. Luego tiene una segunda misión que apareció después, que es no solamente hay que transmitir el conocimiento, hay que también generar conocimiento. Entonces es la investigación. Las universidades tienen que investigar, tienen que desarrollar conceptos, productos, etcétera. Y luego, en los últimos años, bueno, últimos años desde hace ya 30 años, pero bueno, se habla de lo que es la tercera misión, que es la transferencia, ¿vale? ¿Qué entendemos por transferencia? Pues la transferencia, a diferencia de la transmisión, es que este conocimiento que genera la universidad mediante la investigación no se quede en un cajón, sino que llegue a la sociedad y que llegue a través de las empresas. Entonces, es importante que pensemos que este conocimiento tiene que haber una contraprestación económica. Cuando digo la contraprestación económica, no me malinterpretéis. No estoy entrando en el tema lucrativo de que la universidad tiene que hacerse rica, venir. No, o sea, simplemente que lo que es el tipo de conocimiento. La universidad genera mucho tipo de conocimiento, pero ese conocimiento que tiene un valor económico, que puede mejorar un determinado proceso, que puede desarrollar un producto, que puede facilitar acceder a nuevos mercados, etcétera, ese es el conocimiento que se transfiere. Lo otro se transmite mediante publicaciones, mediante acciones de divulgación, mediante la formación, pero esa parte, ¿no? Esa parte de innovación es lo que entendemos como transferencia. Hay una definición de innovación muy buena de Alphonse Cornellà, que es un economista. La innovación se puede definir de muchas maneras, pero a mí me gusta mucho porque refleja mucho este concepto. Innovación es transformar know-how en cash flow. Si no hay cash flow, no hay innovación. Habrá otro tipo de transmisión. Entonces, la transferencia es importante en la universidad y además forma parte de su misión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, ¿cómo se transfiere? La universidad puede transferir de 3 formas. Podemos hablar un montón, pero al final es sota, caballo, rey. Son estas 3 opciones. Tú tienes un resultado que tú has protegido mediante una patente y tú licencias o vendes la patente. Tú puedes hacer un proyecto de investigación colaborativa, es decir, que una empresa subcontrate a la universidad para hacer un determinado desarrollo de I+D o un proyecto de colaboración, etcétera. O por último, puedes crear una spin-off, puedes crear una empresa, pues un determinado grupo de investigación, unos estudiantes, a partir del conocimiento que han generado en la universidad, pues deciden montar una empresa para explotar este conocimiento, en el cual la universidad puede tener una participación o no, en función de pues, cómo se haya generado este conocimiento. Entonces, partiendo de la base de estos tres mecanismos de transferencia, ¿qué papel juega el parque? Pues el parque juega un papel fundamental, ¿vale? Porque al final tenéis que ver como si fuera una máquina en la que hay diferentes engranajes. El parque es un engranaje más, que trabaja en combinación con otros engranajes. ¿Qué aporta el parque? El parque aporta empresas. Al final, el parque lo que es un conglomerado de empresas. ¿Cualquier tipo de empresa? No. Empresas de base tecnológica o empresas innovadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros aportamos empresas a la universidad en el sentido de que la universidad no tiene que buscar empresas, es que las tiene en el propio campus, tiene las empresas dentro del propio campus. ¿Para qué? Para licenciar patentes, para hacer investigación colaborativa o para alojar las empresas que se crean en la propia universidad. Entonces, es un poco, es la forma al final, en toda la gestión de la innovación, del emprendimiento, esto es como un pastel en lo que hay diferentes porciones. Está la agencia la oficina de transferencia de tecnología, que se llama Notris, están la Fundación Universidad Empresa,
Y luego, por último, está el parque, que es otra pieza más, que trabaja en compañía de las otras y da soporte. Al final, nosotros lo que hacemos es tener una masa crítica de empresas innovadoras que acaban contratando a la universidad o que acaban contratando a egresados, ¿vale? Y no tienes que irte lejos, lo tienes al lado. Tienes una facultad y al lado tienes pues, una multinacional que desarrolla fármacos, que le hace una startup que se acaba de generar, de un grupo de investigación, etcétera. Esa es un poco la articulación que tenemos el parque con la universidad. ¿Cuáles son los elementos clave para la puesta en marcha de un parque científico? ¿Vale? Pues en esta receta mágica que no existe, pero bueno, básicamente hacen falta buenos ingredientes, ¿no? Para que te salga un buen plato, pues hacen falta los ingredientes necesarios. El primero es que haya centros científicos de innovación de primer orden, que generen conocimiento, que tengan recursos. Luego tienes que tener también una masa crítica de empresas avanzadas, generalmente vinculado a zonas urbanas y dinámicas. Y luego, por último, tienes que tener un sistema de innovación ya estructurado a nivel de las diferentes patas, ¿no? Las empresas, la universidad y luego también la administración pública, y que haya pues, agentes facilitadores que permitan el intercambio y el trabajo conjunto de estos agentes. Dicho así, suena muy fácil, luego la realidad no es tan sencilla, pero al final lo que te estoy diciendo es que tienes que tener pues, unos elementos tienes que trabajar previamente ciertas cosas antes de lanzarte este tipo de iniciativas. Vale, vamos ahora a hablar de modelos de negocio y sostenibilidad. ¿Vale? Veis que vamos bajando, vamos viendo un poco más general a un poco más lo que es el día a día. Bueno, para definir el plan de negocio o la viabilidad tienes que definir los objetivos. Primero, el parque, pues bueno, tiene que estar enfocado a una consecución. Cuando tú tengas claro dónde quieres llegar, sabrás lo que necesitas y sabrás la hoja de ruta para poder llegar allí. Y los objetivos los marca la entidad promotora. La entidad promotora puede ser una universidad, puede ser un ayuntamiento, puede ser un gobierno regional, etcétera, etcétera. Parece sencillo, pero no es sencillo. O sea, al final es muy importante, antes de iniciar cualquier proyecto de este tipo, plantearse dónde quiero llegar, qué es lo que quiero promover. Quiero promover el empleo, quiero que la universidad gane dinero, quiero tener visibilidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. En función de los objetivos que tú tengas, tendrás que marcar una estrategia y una serie de hitos para conseguir. Porque luego al final te van a evaluar en función de la consecución de esos objetivos. Esta tabla que os he puesto aquí, pues aparecen diferentes áreas de resultados de los parques científicos y los indicadores que deben tener o en base a qué debemos medir este tipo de performance. ¿Qué es el éxito de un parque científico? Bueno, lo que os he comentado es a nivel general y ahora os digo lo que es mi opinión, ¿no? O qué elementos clave debería tener cualquier proyecto, ¿vale? De parque científico, de ecosistema, para que salga bien. Bueno, el primero es que debe ser sostenible. Os lo voy a repetir 50 veces, pero yo creo que es importante que quede claro. Cualquier proyecto que inicies tiene que ser sostenible. Tienes que tener previsto que sea viable. Que no esté condicionado a una financiación meramente pública, a que cambie el gobierno y luego te cierren el grifo, etcétera. Tiene que ser sostenible, ¿vale? Segundo, número y perfil de empresas instaladas. Es súper importante que no perdamos un poco la perspectiva. Al final, el parque lo que pretende es contribuir a generar una economía basada en el conocimiento, con lo cual tú tienes que seleccionar muy bien a las empresas que se instalan. Tienes que ser empresas que sean realmente innovadoras, que tengan una componente tecnológica, que colaboren con las universidades, etcétera. Porque al final, si bajas mucho el listón, pues acabas perdiendo un poco el norte, ¿no? Ya no eres un parque científico, eres un polígono industrial y no aportas un valor añadido ni a tu universidad ni a tu entorno, ¿vale? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y luego, por último, al final, tienes que generar sinergias. Al final, el objetivo del parque no es meramente acoger empresas. Es acoger empresas, pero que interactúen con el entorno, que interactúen con la universidad, que contraten a egresados, que colaboren entre ellas. Y eso es un poco también parte del leitmotiv que debe tener el parque, ¿no? De ser capaz de generar estas sinergias, ¿vale? Para que sea una relación win-win y valga la pena pues estar instalado. Bueno, volviendo al tema de sostenibilidad económica, como os he dicho antes, bueno, aquí ya veréis un link, hay una serie de vídeos, como tampoco quería enrollarme mucho,
pues luego le pasaré a Antonio un listado de material de YouTube que está abierto, que podéis ver y va en la línea un poco de lo que os he comentado. Sostenibilidad económica. Bueno, pues tiene que haber realmente un balance entre el capital público y el capital privado, ¿vale? He puesto mucho énfasis en que no podemos depender de las subvenciones, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, hay que ser honestos. No podemos decir que no es necesario, pero no es imprescindible. Es decir, tiene que haber un equilibrio. El capital público suele ser importante al principio, en las primeras fases de desarrollo, para poner en marcha iniciativas de este tipo, pues para pagar o para ayudar a pagar un poco las infraestructuras, pero luego el mantenimiento, la viabilidad, tiene que venir de capital privado, porque a la larga los fondos públicos duran lo que duran. Entonces puede ser una buena iniciativa para empezar, pero luego tienes que ser consciente que lo que hagas tiene que venir financiado por capital privado. ¿Qué significa capital privado? Pues los alquileres, para que lo entendamos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, pues los edificios se construyeron con unas subvenciones del Gobierno de España, subvenciones y préstamos, ¿vale? No todo eran subvenciones, había también dinero que ha habido que devolver. Y luego, pues, todo el espacio que tenemos, donde se instalan, las empresas pagan por venir aquí, pagan. No es gratis, las empresas pagan porque, de hecho, si no pagaran, pues no podría pagar mi sueldo, no podríamos pagar la luz. Entonces, lo que es el funcionamiento y la amortización se genera a través de los ingresos provenientes del alquiler del espacio y también pues, de los servicios que se generan a las empresas. Esto va un poco en la línea de lo que hemos dicho, pues que tienes que buscar un equilibrio, ¿vale? No significa que prescindas totalmente de la financiación pública, pero no puede ser la única fuente de financiación. Tienes que buscar ese equilibrio. Modelo de negocio. Bueno, ¿cuál es el perfil de empresas que se instalan en los parques científicos? Pues, bueno, voy a pasar primero. El modelo de negocio, al final, lo que ofrecemos es espacios y servicios, ¿vale? El espacio, básicamente, que estén aquí, que quieran estar ahí, y luego, pues, una serie de servicios de apoyo, de asesoramiento, etcétera. ¿Cuál es el perfil de empresas que vienen? Pues, básicamente, tenemos tres perfiles. Tenemos, por una parte, empresas de reciente constitución, como pueden ser spin-offs o startups vinculadas a la universidad. Tenemos también pymes innovadoras o con un alto componente tecnológico. Y luego, por último, tenemos también multinacionales. No la multinacional en sí, pero sí departamentos de I+D, vinculados a empresas y que normalmente pues, realizan proyectos de I+D y en colaboración con la universidad. Os he dicho antes que ven la universidad que ve en este tipo de proyectos o por qué se embarcan, ¿no? Y ahora yo os pregunto, ¿qué creéis que las empresas ven en el parque o por qué querrían estar aquí o por qué están dispuestas a pagar y un precio de mercado, no un precio subsidiado ni nada por estar aquí? Bueno, pues lo que buscan, pues básicamente es las instalaciones, ¿vale? Instalaciones donde montar laboratorios, la imagen, ¿vale? El marketing y sobre todo buscan estar cerca de la universidad. Buscan estar cerca de la universidad, de los grupos de investigación o cerca de otras empresas, porque al final las empresas también hacen un poco de efecto de reclamo. En nuestro caso, por ejemplo, cuando inauguramos el parque, pues, bueno, la primera tanda de empresas que vinieron eran empresas que venían por la universidad. Empresas que ya trabajaban con la universidad, que utilizaban los espacios de la universidad, entonces querían estar instaladas en el parque, en el campus, para continuar disfrutando de esos servicios y estar cerca. Luego vinieron empresas por la imagen, pues porque también la imagen de un parque científico, a nivel de marketing, a nivel de prestigio, pues también aporta valor, ¿no? Una empresa que trabaja con la universidad, que es innovadora, etcétera, etcétera. Pero luego, por último, la tercera ola de empresas que vinieron por estar cerca de otras empresas, lo cual no es malo, lo cual es bueno, porque son empresas que en un principio no trabajaban con la universidad, pero una vez instaladas aquí, por el reclamo de otras empresas, acaban colaborando con la universidad. Entonces, eso también es positivo, ¿no? Le hace falta un becario, le falta pues contactan con la escuela de ingeniería que está enfrente y acaban contratando a gente. A lo mejor un determinado ensayo, un determinado experimento que antes hacían en otro sitio, pues saben por proximidad que se puede hacer aquí. En definitiva, se trata de generar relaciones formales e informales. Las formales, algunas ya están hechas y otras vienen a raíz de las relaciones informales.
¿Qué significa esto? Pues la parte más importante del parque es la máquina de café, porque es donde se junta todo el mundo, es donde tú puedes intercambiar impresiones con tu vecino. Y eso tiene un valor, eso tiene un coste, tiene un precio. Tomarte un café con una persona que ha levantado una inversión de 20 millones de euros o que acaba de montar una delegación en Boston, eso es un lujo. Entonces, eso tiene un valor. Entonces, las empresas quieren estar allí por estar cerca de esta gente, por poder conversar, convivir, por tener modelos de referencia. Y entonces se trata de eso, ¿no? Más que, hablo mucho de las infraestructuras, pero más que ver el parque como unos edificios, verlo como un entorno en el que conviven investigadores, emprendedores, científicos, agentes de inversión. Entonces, ese caldo de cultivo, ese ecosistema, es lo que genera las relaciones que luego pueden derivar en otras cosas que al final pueden llegar en productos nuevos, servicios, etcétera. Los recursos intangibles que pueden encontrar las empresas, acceso a financiación, no que el parque financie a las empresas, pero ponemos en contacto con inversores, hay fondos públicos que son para empresas instaladas en parques, toda la parte de marketing, de comunicación, los recursos de la universidad. Los recursos de la universidad son accesibles a las empresas del parque y a las de fuera del parque, pero el roce hace el cariño. Si estás dentro es más sencillo que sepas cómo funciona, que puedas acceder, que tengas tarifas especiales, etcétera. También ofrecemos internacionalización y, muy importante, el acceso a redes, el capital social, capital relacional. Eso tiene mucho valor, porque está todo el mundo mezclado. Áreas de gestión. ¿Cómo se gestiona el parque? Pues, bueno, en la definición de parque científico, tanto de la APTE como de la IAS, que es la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos, os he marcado en amarillo, posee un organismo estable de gestión, ¿vale? Es una organización gestionada por profesionales. Es súper importante el equipo humano. Más que las infraestructuras, más que la universidad final, tiene que haber un equipo que sea capaz de dinamizar todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, yo no conozco el contenido de esta maestría, pero un poco el perfil que se busca en este tipo de estructuras es perfil como el que estáis haciendo vosotros, el tipo de la gestión de la innovación, de la tecnología, porque al final forma parte todo esto esto es un caso práctico, ¿no? De lo que es de gestionar recursos, gestionar empresas para un poco pues, promover el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico, innovación, etcétera. Entonces, ese factor humano es súper importante, hay que cuidarlo mucho, porque es lo que marca la diferencia entre un proyecto que salga adelante o no. La propuesta, esto es un organigrama muy genérico, ¿vale? Cada parque es distinto, pero vamos, este es un poco el organigrama que tenemos en nuestro parque. El parque no es la universidad, pero está vinculado a la universidad y depende de la universidad. Entonces, la cabeza visible, el enlace institucional, es personal de la universidad. El director del parque es un catedrático que hace un poco de interlocutor entre la universidad y lo que es el propio parque, ¿no? Y luego habría como 3 áreas funcionales, que os he puesto un área operativa, un área de apoyo empresarial y un área de gestión de proyectos. La parte operativa, pues es el día a día del parque. Al final, todo lo que os he dicho es muy bonito, pero bueno, los espacios se tienen que limpiar, que tienen que tener la luz, tienes que montar laboratorios, tiene una parte muy material, ¿no? Muy física, ¿no? Es el día a día, que es lo que sostiene todo. Luego tienes una parte de apoyo empresarial, que serían los servicios de valor añadido, pues como puede ser internacionalización, comunicación y marketing, asesoramiento empresarial, etc. Y luego hay un cajón desastre que sería la gestión de proyectos, en la que bueno, pues el parque da servicio a las empresas, pero el parque también es como una empresa, tiene sus propios proyectos, estamos metidos en temas de sostenibilidad medioambiental, en temas de living labs, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían las 3 áreas funcionales. Vale, después de todo el rollo que os he montado, ¿vale? Ahora ya vengo a la foto, ¿no? Podéis pensar, bueno, Vicente, nos has contado una película y está muy bien, pero no nos la acabamos de creer o no la acabo de ver claro. Bueno, pues Antonio lo ha visto porque ha estado aquí, ha estado con nosotros, da fe y bueno, os presento un poco pues nuestra experiencia, ¿no? El par científico de la Universidad de Valencia. Todo lo que os he contado pues es a nivel general, pero bueno, nosotros pues estos somos quienes somos, ¿no? Entonces, nuestro eslogan es donde las empresas se nutren de ideas, un poco en esa filosofía que os he comentado antes, de que al final nosotros lo que hacemos, trabajamos para las empresas, ¿vale? Para las empresas, mi objetivo no es tener el parque lleno de empresas, mi objetivo es que las empresas quieran estar aquí, quieran venir al parque, quieran instalarse, quieran colaborar con la universidad. Ese es nuestro
nuestro leitmotiv y lo que nosotros queremos. Que busquen ideas, que busquen negocio, que busquen colaboración, que la encuentren, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que os he comentado, el parque es una iniciativa de la Universidad de Valencia y surge como una herramienta más de la propia universidad, pues para favorecer esta transferencia de conocimiento, ¿no? Para mejorar, para articular la relación entre la universidad y las empresas. Al final somos un mecanismo facilitador. El parque científico, bueno, tiene dos partes, como veis aquí. Tiene una parte científica académica, que son los institutos de investigación, que es la parte de abajo del plano que veis, y la parte que está dentro del círculo rojo es la parte empresarial, que son los edificios para empresas. Como podéis ver, es un espacio de convivencia. Estamos todos mezclados en el campus. Están los investigadores, pero a 10 metros están las empresas, justamente para favorecer esas sinergias y esa interacción entre agentes. Algunos datos, algunos indicadores. Bueno, pues tenéis aquí, para que veáis un poco el orden de magnitud, tenéis en la parte científica académica hay aproximadamente unas 1000 personas trabajando, 1100. En el área empresarial habrá unas 600, ¿vale? Esos datos son un poco obsoletos. Y bueno, pues a nivel económico, el volumen, la financiación, el presupuesto que maneja el área científico-académica es de 25 millones de euros, pero la facturación de las empresas son 48 millones de euros, para que veáis un poco el peso de cada parte y los recursos y la gente que trabaja, ¿no? Como os he dicho antes, el parque científico, bueno, está gestionado por una fundación, ¿vale? ¿Por qué está gestionado por una fundación y no por la universidad? Pues al final el parque trabaja para empresas. Y la Universidad de Valencia es una universidad, pues, con más de 500 años de historia, una universidad grande, una universidad rígida, ¿vale? Que entonces hacía falta configurar un mecanismo, configurar una gestora que tuviera la flexibilidad suficiente para poder dar respuesta a las necesidades de la empresa. Entonces, nosotros funcionamos al final como una empresa, ¿vale? Una empresa que está gestionada es una fundación que tiene un patronato. El patronato está en la propia Universidad de Valencia, que es la que tiene la mayoría, la que tiene la última palabra y la que decide, pero luego hay otros agentes que son dos entidades bancarias, como son el Santander y la Obra Social de Bancaja, que era un banco regional de aquí, y luego dos organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio de Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues al final lo que crea la universidad crea como un agente, ¿vale? En el que están representados los agentes económicos, sociales, ¿no? de la región, ¿vale? Para que tengan voz y voto, ¿no? En la gestión de lo que es el parque, ¿vale? Si bien es cierto que la universidad es la que tiene la mayoría y la que tiene la última palabra, bueno, pues están estos otros agentes que también están interviniendo y participan en el desarrollo del parque. En clave estratégico, pues bueno, estamos ubicados en el área metropolitana de Valencia, muy cerca del campus de Burjassot-Paterna. Estamos a 10 minutos del centro de Valencia y cerca del aeropuerto y de las principales vías de comunicación. Bueno, el parque a nivel conceptual empieza en 2006. Nosotros en 2006 empezamos a diseñar el parque, a pensar cómo queríamos que fuera, a planificarlo. Se inaugura, los primeros edificios son de 2008 y la inauguración oficial fue en 2009 con los entonces príncipes, ahora reyes de España, que vinieron, cortaron la cinta, nos hicimos la foto y bueno, pero bueno, básicamente para que veáis un poco nosotros funcionando llevamos formalmente 12 años, informalmente pues llevaremos ya casi 14 años funcionando. El parque tiene diferentes espacios, ¿vale? Diferentes edificios. El edificio 1, que tiene pues unos casi 8.000 metros cuadrados y hay pues oficinas, despachos para que se instalen las empresas. Actualmente está ocupado al 100% de ocupación. Luego tenemos el edificio 2, que es el edificio destinado a empresas de laboratorio, de biotecnología, de alimentos funcionales. Hay una planta de producción de una empresa. Y bueno, actualmente está ocupado pues también al 100%. ¿Vale? Aquí hay dos empresas, porque cuando nace el parque nace con una empresa tractora, que era una spin-off de la universidad que ha ido creciendo y finalmente ha sido adquirida por una multinacional que se llama ADM. De hecho, la empresa ha crecido tanto que está fuera del parque, digamos que el edificio que tiene en el parque es un centro de I+D,
y es donde hace pequeñas producciones para temas farmacéuticos y luego toda la producción industrial la tiene pues en otro polígono fuera del parque. Luego tenemos el edificio 3, que tiene unos 5.000 metros cuadrados, que también está ocupado al 100%, y bueno, y está ocupado pues, por empresas del sector TIC, del sector biotecnológico, etcétera, etcétera. El parque científico es un parque multisectorial, ¿vale? No está concebido para un perfil de empresa, aunque sí que es cierto que a lo largo del tiempo, pues por el entorno que se ha generado, pues principalmente lo que más hay son empresas del sector biotecnológico, ¿vale? Pero hay otro tipo de empresas, el requisito para estar en el parque es que sea una empresa innovadora, no es excluyente. Luego tenemos una incubadora de empresas. No he hablado de las incubadoras, pero bueno, ¿el parque científico es una incubadora? No. ¿El parque científico puede tener incubadoras? Sí. O sea, la incubadora se incluye dentro del parque científico. Es decir, el objetivo del parque es alojar empresas innovadoras que pueden estar en diferentes fases de desarrollo. No todas las empresas que tenemos están en una fase inicial. Hay algunas que están en fase inicial, una más madura y luego empresas ya más consolidadas, ¿vale? Entonces, al final lo que tienes que tener es un perfil heterogéneo, porque también en ese perfil heterogéneo se crean sinergias y pues se aprovechan unos de otros, ¿no? El pequeño se aprovecha del grande, el grande puede contar con el pequeño, etcétera. Entonces, nuestra incubadora de empresas es un vivero empresarial que tenemos de 1.350 metros, con despachos y laboratorios, y bueno, está pensado principalmente para proyectos que surgen de la universidad, aunque también puede dar cabida a proyectos innovadores de fuera de la universidad. Luego tenemos otra incubadora de empresas. Esta está más pensada en el ámbito de las sociales y humanidades. Es un coworking que veis aquí, y aquí veis pues, las empresas que están instaladas. También un poco para que al final cualquier empresa, en función del tipo de desarrollo, más desarrollada, menos desarrollada, si quiere y si la empresa tiene un buen proyecto, pues pueda tener cabida en el parque. Entonces ofrecemos diferentes estadías y según su grado de madurez, pues se adapta mejor en uno o en otro. Bueno, aquí tenéis un pequeño slide en cuanto al perfil de las empresas. Actualmente hay unas 91 empresas. 8 de cada 10 son startups que todavía viven. Casi la mitad tiene un mercado internacional. Y bueno, pues es importante también, porque el 40% de los empleados son mujeres. O sea, eso también es un dato que también yo creo que es importante, ¿no? Del tema del género y cómo pues poco a poco va subiendo, e incluso en cargos directivos también muchas de las iniciativas son promovidas por mujeres. Y la cifra de negocio, bueno, esto es de 2019, pero bueno, para haceros pre-COVID, ¿vale? Está en torno a los 50 millones de euros. Y bueno, estos son noticias de algunas empresas que tenemos, para que veáis un poco pues los diferentes perfiles que os he dicho. Bueno, pues el modelo del parque, el modelo de negocio, pues sería empresas de nueva creación y la consolidación de empresas ya están y tenéis pues diferentes modalidades de apoyo, ¿no? Los servicios de apoyo empresarial, las infraestructuras, la formación. Esta es como la cartera de servicios que tenemos. El equipo de gestión está compuesto por 15 personas, como os he comentado antes, y yo soy el responsable del área de operaciones e infraestructuras, pero hay un área jurídica, un área económico-financiera, un área de comunicación y un área TIC. Luego también hacemos proyectos de internacionalización, ¿vale? Que generalmente están más enfocados a dar servicio a nuestras empresas. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos miembros de una red de incubadoras de empresas en el sector agroalimentario con miembros de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Portugal. Y básicamente lo que promovemos, pues bueno, además del intercambio de buenas prácticas, es el intercambio empresarial. Lo que intentamos es ser receptores de empresas iberoamericanas que quieren acceder al mercado europeo y al mismo tiempo tener partners en el extranjero para que empresas nuestras que quieran trabajar en el mercado colombiano, ecuatoriano, chileno, pues tener una entidad análoga a nosotros en estos países para poder acceder al mercado y poder pues ayudarles. Entonces es una línea de internacionalización que llevamos también y que es un valor añadido para nuestras empresas. Aquí veis un poco la distribución de países y de entidades. Y bueno, luego de forma colateral, pues también colaboramos con la universidad en todo el tema del apoyo al emprendimiento.
Es decir, no es nuestro target principal, pero nosotros colaboramos con los servicios que tiene la universidad para bueno, pues en las actividades de sensibilización, en las líneas de apoyo a los nuevos emprendimientos, etcétera. Tenemos diferente material online que le pasaré a Antonio que tengáis para que si queréis descargaros y si os interesa. Y bueno, indicadores. Bueno, estamos prácticamente al 100%, ¿vale? Como os he comentado, no son espacios subsidiados, porque si no, no sería viable el proyecto. Son espacios de mercado, son espacios de alto valor añadido y estamos prácticamente pues, al 100%. De hecho, a pesar de la crisis del COVID, tenemos problemas de espacio, porque las empresas que tenemos han crecido, ¿vale? Sí que alguna se ha ido, la crisis nos ha afectado, obviamente, pero el perfil que tenemos nosotros es un perfil que exporta, que hace cosas muy avanzadas, entonces las crisis lo notan menos, que es un poco la finalidad del parque, ¿no? Promover este tipo de iniciativas. Y de hecho, con toda la crisis del COVID y de la pandemia, nuestras empresas del sector biotecnológico han pivotado a todo el tema relacionado con la pandemia, vamos, y se han hecho de oro. O sea que esa parte es positiva dentro de todo lo malo. La evolución de la ocupación, veis cómo empezamos en 2008 con 19 empresas y bueno, pues el porcentaje ha ido creciendo. A nivel de sector, como os he comentado, no somos un parque sectorial, pero casi el 40% son empresas de biotecnología y el sector TIC también tiene un peso pues, considerable. Voy a ir rapidito porque me he alargado más de lo que quería y luego creo que es mejor que si tenéis alguna duda lo veamos. Bueno, esta es la última transparencia que va también un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Bueno, Vicente, nos estás contando aquí una película, pero al final sois deficitarios, no sois deficitarios. Bueno, aquí veis un poco, eso está en el portal de transparencia, ¿no? Podéis ver un poco los costes de funcionamiento y los ingresos, ¿vale? Al año, el funcionamiento del parque está en torno a 1.600.000 y los ingresos que genera el parque son 1.800.000. Tampoco es que nos tengamos que hacer millonarios, pero bueno, por lo menos cubrir un poco los gastos de funcionamiento es necesario y es indispensable para que el proyecto siga adelante. En cuanto a los ingresos, es que no sé si lo veis bien. ¿Veis bien los ingresos o lo veis partido por las fotos? Yo lo veo partido. ¿Vosotros lo veis bien? Sí, lo vemos bien. ¿Lo veis bien? Vale, Sí. bueno, pues los principales ingresos, como podéis ver, son los alquileres, que es nuestra producción, ¿vale? Luego también tenemos una parte de subvenciones, no lo niego, ¿vale? De proyectos competitivos que nosotros postulamos a la administración pública pues, para hacer una serie de trabajos que nos encarga. Y luego pues hay una pequeña aportación de los patronos, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que os decía era este equilibrio, ¿no? Entre la financiación propia y la financiación externa. Y bueno, ya para acabar, lo que os he comentado, a la conclusión, pues bueno, importante, no existen las recetas mágicas, no podemos replicar modelos, tenemos que definir nuestro propio modelo. Entonces es muy importante que vosotros, como gestores de ciencia, tecnología e innovación, analicéis vuestra casuística y seáis capaces de definir un modelo para Ecuador, para vuestra universidad o para vuestra empresa, etcétera. Dicho esto, cualquier reflexión que hagáis, cualquier proyecto que planteéis, tiene que ser sostenible económicamente. Vuelvo a insistir, soy muy pesado, lo sé, pero creo que es importante recalcarlo. Focalizaros en empresas, esto es muy importante también, de un alto valor añadido, porque si no corréis el riesgo de desvirtuar el proyecto y ser otra cosa. Y luego, lo que tengáis, generar sinergias. Eso es el principal activo del parque, más que las infraestructuras, es el capital relacional que se genera, que viene derivado en parte por las infraestructuras, por los servicios, pero al final el principal activo son las personas, no son los edificios. Y luego, por último, never give up. Esto siempre lo suelo poner en todas las diapositivas porque vivimos tiempos convulsos, tiempos complicados, pero lo mejor siempre está por llegar, ¿no? Entonces, a pesar de todo, creo que hay que seguir adelante. Me gusta esta imagen porque la rana, a pesar de estar ya a punto de ser engullida, pues se aferra, ¿no? a la resistencia. Pues yo creo que tenemos que tener todos un poco esa línea y esa filosofía para continuar y para seguir adelante. Y ya está. Creo que os he dicho media hora y está una hora. Espero no haberos aburrido mucho. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver si soy capaz. Espera, a ver, uso compartido.
Vale. ¿Ya está? He dejado de compartir, ¿no? ¿Me veis? Sí, Vale. te la quité yo. Bueno, entonces, espero no haberos aburrido y ahora es vuestro turno. Yo creo que somos 10 personas, 9. Yo creo que sería interesante que comentáramos, que dijerais, criticarais, lo que queráis. Si no tenéis nada tampoco, apagamos y nos vamos. Muchas gracias por tu explicación. Se nota un conocimiento bastante grande y una experiencia bastante grande prácticamente desde un inicio de los parques científicos. En este sentido, más que un comentario, porque se ve que el propósito del parque se está cumpliendo y de la experiencia que han tenido está funcionando como tal, ¿no? Más que eso, quisiera hacer dos consultas. Entiendo que al inicio esto de los parques científicos en España obedeció a una política pública de tratar de hacer este tipo de polos, digamos así. Pero ya una vez instalados, ¿qué tanto ha afectado a la política pública el desempeño de los parques científicos y tecnológicos como el de Valencia en este caso afecta el funcionamiento, la orientación, la subvención o de aportes públicos? Y una segunda pregunta, disculpa que lo incluye aquí de una vez, es, vemos que en lo que nos indicaste se tienen 127 patentes. A veces uno creería, quizá un poco erróneamente, que un parque científico está más orientado justamente a la generación de estos elementos de propiedad intelectual, pero veríamos que es un poco más allá. ¿Qué tan crítico o qué tan fundamental debe ser la generación de patentes en un parque científico? ¿Gira solo en torno a eso o puede verse como más un entorno de generación y aplicación de conocimiento, no necesariamente solo la generación de patentes? Te agradezco mucho. Vale, gracias, Pablo. Empiezo por la segunda, ¿vale? Que creo que es más sencilla. Bueno, realmente el parque no genera patentes, ¿eh? Las generan las empresas del parque. Y es importante el matiz porque no es lo mismo una patente de una empresa que una patente de la universidad. Yo digo que la empresa, si patenta, es porque lo va a vender, si no, no lo patenta. Hay muchas patentes en las universidades que se quedan en un cajón y es distinto. Entonces, quédate con ese indicador. Al final también lo que pretende ser es un poco un reflejo del perfil de las empresas. Ese indicador de las 100 y pico patentes es que tenemos empresas que patentan y que venden patentes, para ver un poco el caché de estas empresas. No es determinante, es un mero indicador y lo tenemos registrado y ya está, pero no es indispensable que una empresa patente para estar en el parque, pero es un poco para daros una idea del perfil de empresas que tenemos, que son empresas intensivas en I+D. Eso por una parte. Luego, en relación a tu pregunta de las políticas públicas, pues, a ver, el apoyo público es fundamental, eso es primordial, ¿vale? Sí que es cierto que no es lo único importante. Es decir, igual que te digo que para que un parque científico salga adelante, no basta con que un rector dé un golpe en la mesa y diga, quiero un parque científico y salga adelante. Eso es necesario, pero no es imprescindible, porque si no tiene el apoyo detrás público, no va a poder hacer. Sí que es cierto también que cuando salieron estas ayudas públicas, hubo universidades, esto es como un tren. Entonces, el tren va avanzando. Tú te puedes subir al tren o te puedes quedar bajo. Entonces, sí que es importante la decisión interna en cuanto a la universidad, que diga, oye, me subo a este tren, asumo este riesgo, me implico. Eso es importante. Pero hace falta que haya el tren, hace falta que haya alguien que mueva ese tren. Entonces, el apoyo público es fundamental. En nuestro caso, hubo un apoyo público muy fuerte, muy intenso en los años 2000, durante 10 años, con fondos europeos se financió mucho y luego se cortó. Y eso fue un problema, ¿no? Por eso he hecho hincapié también en el tema de sostenibilidad, porque de hecho a nuestra universidad se la tildó al principio de ser demasiado cauta, porque había dinero a expensas. Entonces, la Universidad de Valencia pues, tuvo una postura más conservadora y fue paso a paso, ¿no? Iba construyendo, iba llenando, construía otro, tal. Hubo universidades que pidieron el oro y el moro, pidieron un montón, ¿y qué pasa? Que cuando cerraron el grifo se quedaron en bancarrota, porque no pudieron asumir todo eso. A ver, la universidad lo hizo de esta manera, le podía haber salido bien, o sea, le podía haber salido mal, pues le salió bien. O sea, que también ahí depende un poco de la casuística. La financiación pública
imprescindible al principio. ¿Es lo más importante? A ver, es importante, pero hay otros factores que también intervienen. O sea, al final es una condición, digamos que necesaria, pero no es. Hay otras condiciones que también son importantes. Luego, la ayuda poco a poco ha ido menguando y de hecho ya no hay ayuda para parques. O sea, ahora ya digamos que lo que está hecho y cada palo que aguante su vela. ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno. Sí, sí, sí. Muy amable, muchas gracias. Te agradezco. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Un comentario puede ser. Pues gracias. Muy bien. Vicent, gracias nuevamente por tu trabajo, gracias por compartirnos, por ser generoso con Ecuador, con nosotros, y contarnos las experiencias. No es lo mismo ver de todas maneras que escuchar. Les he dicho varias veces que, claro, si la pandemia nos cayó o les cayó a ellos en mitad del máster, pero claro, nos gustaría quizás a futuro que ellos también puedan mirar, ¿no? Siempre el mirar da otras perspectivas y que esto es posible, ¿no? Y como tú decías, es cuestión de organizar, pensar, trabajar bien. El talento humano, eso que has dicho tú, creo que es absolutamente importante. Es decir, la infraestructura, las ideas, los planes, nada de eso va a funcionar si no hay un talento humano que esté disponible a hacer. Y ahí, pues, necesitamos más gente como tú eres, les contaba, el motor de todo esto, ¿no? Mirarte trabajar es aprender mucho. Así es que gracias nuevamente por todo eso. Gracias a vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis mi contacto y bueno, te pasaré, Antonio, una serie de vídeos que los quieres compartir con los compañeros y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. A ver si podemos vernos algún día. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias otra vez. Cuídate mucho. Gracias, Fran.